Para 1943, la Segunda Guerra Mundial ya llevaba varios años. Alemania había invadido la Unión Soviética y no tardó en poner en marcha sus métodos de exterminio contra la población considerada inferior, cuando en los bosques cercanos al pueblo ruso de Katyn, tropas nazis hicieron un macabro descubrimiento. Una fosa común de 30 metros de largo, en la que se encontraron más de 20.000 polacos asesinados. Eran tantos los cuerpos que estos fueron dispuestos en 12 capas. Todos se encontraban con las manos atadas en la espalda y habían sido ejecutados de un disparo en la nuca. Pero a diferencia de muchos de los asesinatos en masa en el territorio, las evidencias no indicaban que los germanos habían sido los autores. Cuando el hecho se hizo de público conocimiento, los soviéticos no tardaron en culpar a los soldados del Reich, pero Stalin y los suyos mantenían un oscuro secreto. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la brutal masacre de Katyn. Para entender las causas de este terrible crimen, debemos remontarnos a un tiempo previo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años de la década de 1930, Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, se encontraba mirando con preocupación hacia el oeste. En Alemania ostentaba el poder Adolf Hitler, quien nunca había sido tímido con los aspectos más agresivos de su ideología. Para el germano, los eslavos eran, así como los judíos, razas subhumanas. Además, el comunismo que regía en la Unión Soviética era una amenaza para los valores occidentales tradicionales y para la supervivencia del hombre ario. The Nazis argued that they had a right to expand eastward into the territories of the lesser, subhuman Slavic peoples, as they argued, because they argued falsely that Germany was the most crowded nation on earth, and therefore, because they were superior and had the right to rule, they could expand into the territory that was unfairly peopled by subhumans. Todo esto hizo que, por supuesto, las tensiones entre ambos países crecieran considerablemente. Stalin sabía que una guerra con Alemania era casi una certeza. El mismo líder nazi había dejado en claro sus deseos de expandirse y tomar territorio soviético. Incluso para fines de 1938 ya había anexado Austria y parte de Checoslovaquia sin ninguna oposición. Mientras ahora miraba a Polonia con ojos hambrientos, el dictador ruso intentó negociar con los mayores poderes europeos, Francia y el Reino Unido. Buscaba acordar un tratado que garantice la intervención de estas potencias si los germanos atacaban su país. Estos ya habían firmado un pacto de esta naturaleza con Polonia, intentando disuadir a Hitler de sus ambiciones territoriales. Pero las negociaciones de Stalin no dieron frutos, ya que los occidentales no aseguraron que declararían la guerra a Alemania si la Unión Soviética era invadida. Para el líder ruso, el objetivo de los aliados era que Hitler y él se enfrascaran en una guerra de desgaste, mientras que el resto de Europa quedaba al margen del conflicto. Hitler, por su lado, tampoco estaba contento con la promesa de intervención inglesa y francesa, ya que significaba que de seguir expandiéndose estallaría la guerra con ellos. Como ceder sus ambiciones no era una posibilidad, comenzó a considerar una opción extrema, un tratado con la Unión Soviética. Así fue que iniciaron los acercamientos entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Joachim von Ribbentrop por el lado alemán y Vyacheslav Molotov de parte de los rusos. Quizás sorprendentemente, las negociaciones transcurrieron sin muchos contratiempos, y el 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. Ambos líderes vieron la ventaja de este tratado de no agresión entre sus países. Hitler podría invadir Polonia sin miedo a entrar en conflicto con la Unión Soviética, que quedaría como su vecino.
Esto también le permitió concentrarse en la guerra contra los poderes occidentales, sin que se abra un segundo frente de batalla. Stalin, por su lado, si bien sabía que una contienda con Alemania era casi inevitable, podría ganar tiempo para armar y entrenar al Ejército Rojo. Pero había también en este acuerdo una cláusula secreta que dividía a Europa del Este en esferas de influencia para ambos poderes. Los países bálticos, Finlandia y parte de Rumania quedarían bajo control soviético. El resto podría ser tomado por Alemania. Polonia, en cambio, de interés para los dos líderes, sería dividida entre ellos. Finally, the day came. Like a good murder mystery, no one had guessed how it would happen. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and communists signed a pact. It was a betrayal by the communists, and the world was plunged into war. Con la seguridad que le garantizaba el pacto, Alemania invadió el territorio polaco el 1 de septiembre de 1939. El 17 del mismo mes lo hizo también el Ejército Rojo con alrededor de 800.000 hombres. Estos avanzaron muy rápidamente y casi sin encontrar resistencia, dado que los defensores tenían órdenes de no atacar a los rusos. Las fuerzas de Polonia, que ya tenían muchas dificultades combatiendo contra los germanos, colapsaron bajo la invasión conjunta. A poco más de un mes de comenzado el ataque, sus soldados habían sido completamente derrotados. Como se había estipulado en el pacto, los vencedores se dividieron el país en dos. La región este quedó bajo control soviético, y Stalin no tardó en comenzar sus crímenes en el territorio. Alrededor de 200.000 soldados y policías fueron convertidos en prisioneros de guerra por el Ejército Rojo y terminaron siendo trasladados a campos de concentración. Pero no solo los combatientes fueron capturados. Muchos de los ciudadanos polacos también fueron deportados a centros de detención, tanto en su país como en territorio soviético. Repression began at once. Polish law had mandated that every non-exempt university graduate had to serve as a reserve officer in the military. The NKVD used this as an excuse to round up and imprison huge numbers of educated people, claiming they were military prisoners of war, seen by the Soviets as the key to Polish national identity and what they termed the intelligentsia. Debido a las inhumanas condiciones de estos lugares, donde eran obligados a realizar trabajos forzados sin recibir una buena alimentación, un gran número de ellos terminarían encontrando su muerte. Los prisioneros polacos, una vez que habían sido trasladados a los campos, eran interrogados por la NKVD, como se lo conocía al Ministerio de Asuntos Internos soviético. Si bien parecía que la intención detrás de estos procedimientos era obtener información, la realidad era mucho más macabra. Si los agentes rusos presentían que el cautivo no podría ser convencido de adoptar una actitud prorrusa, su nombre era colocado en una lista. Aproximadamente 22.000 hombres acabarían aquí, declarados como enemigos inflexibles de la autoridad soviética. En marzo de 1940, Stalin y otros miembros de alto rango de la Unión firmaron la orden que sentenciaría a todas estas almas a la muerte. El objetivo que buscaban era, por un lado, eliminar gran parte del talento militar de Polonia para diezmar sus fuerzas. Por otro, como veían a estos hombres como probables opositores al dominio comunista, con su ejecución se asegurarían una ocupación de hierro. El 4 de abril, miles de prisioneros comenzaron a ser transportados desde los campos donde estaban hasta el bosque de Katyn, en Smolensk, Rusia. También se llevaron reos desde cárceles ubicadas en Ucrania y Bielorrusia. Entre estas personas se incluían militares, desde soldados a generales, policías, representantes gubernamentales, profesores, abogados, periodistas y escritores, entre muchos otros.
Uno por uno eran forzados a arrodillarse e inmediatamente, sin palabra de por medio, recibían un disparo en la nuca. Al morir caían ya en su propia tumba, una fosa que albergaría a miles de sus camaradas. El primer transporte ruso de detenidos trasladó a casi 400 hombres, pero cuando los ejecutores se quejaron del trabajo que tomaba matar tantas personas en una sola noche, comenzaron a ser trasladados en menor cantidad. Un detalle que sería importante años más tarde era que los soviéticos no usaron en general sus propias armas. En cambio, se sirvieron de revólveres alemanes, ya que al tener menos retroceso cansaban menos el brazo de los encargados de realizar la masacre. Se dice que uno de ellos, Vasily Blokhin, acabó personalmente con la vida de 7.000 prisioneros. La matanza en el bosque de Katyn ya se había convertido en uno de los actos más terribles de los primeros años de la Segunda Guerra, pero recién estaba comenzando. Los asesinatos continuaron hasta el mes de mayo. No se limitaron a la región de Katyn únicamente, sino que otros bosques y cárceles cercanas también vieron su cuota de brutalidad en esas semanas. El número final de víctimas cuando todo terminó fue de 21.857 personas, entre polacos, ucranianos, bielorrusos y judíos. Los que no fueron ejecutados encima de las fosas comunes fueron llevados hasta estas en camiones luego de su asesinato y arrojados encima de los cadáveres de sus compatriotas. Obviamente la masacre se llevó a cabo en total secretismo. Los pocos supervivientes que se salvaron de la ejecución fueron aprisionados nuevamente, por lo que nadie pudo atestiguar de lo sucedido allí. Pero esta situación estaba por cambiar. El 22 de junio de 1941, Hitler declaró inválido el pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadió masivamente su territorio en lo que se conoció como Operación Barbarroja. En solo unos meses los alemanes consiguieron hacerse con vastas extensiones de tierra rusa y no tardaron en cometer sus propios crímenes de guerra. Esto llevó a la inesperada y en ocasiones tensa alianza entre Stalin y Władysław Sikorski, el primer ministro de Polonia, que se encontraba exiliado en el Reino Unido. Ambos firmaron un tratado de paz y de colaboración militar, y muchos prisioneros de guerra internados en territorio soviético fueron liberados. Varios de estos formaron pequeñas unidades guerrilleras y se emplearon para sabotear el avance germano. Pero las autoridades polacas no tardaron en darse cuenta de que los números no cerraban. Había muchos oficiales del ejército que aún no habían dado rastros de vida desde la invasión soviética en 1939. Sikorski, Poland's leader, flew in. His officers were missing. Why? The Russians were evasive. Sikorski demanded to see Stalin. Already he knew that until spring 1940, the men had been in 3 camps: Kozelsk, Ostashkov, and Starobelsk. Faced with this evidence, Stalin claimed they'd escaped 4,000 miles to Manchuria. Sikorski didn't believe him, but neither could he believe the men were dead. Debieron pasar años hasta que la verdad comenzara a asomar. Para 1943, la guerra había dado un vuelco. Alemania y sus aliados, que habían dominado los primeros años del conflicto, ahora se encontraban a la defensiva. En el frente oriental, el Ejército Rojo estaba lentamente expulsando a los invasores de su territorio. En abril de ese año, mientras las fuerzas del Eje visitaban nuevamente las regiones que ya habían conquistado, realizaron un espeluznante hallazgo. En los bosques cercanos al pueblo de Katyn se encontró una fosa de casi 30 metros de largo, tan llena de cadáveres que estos estaban dispuestos en 12 capas. La cantidad de cuerpos era tal que no se podía distinguir cuándo comenzaba uno y terminaba el otro. El olor a descomposición que comenzó a surgir de los muertos al excavar indicaba que este crimen había sido cometido hacía años. Pero si bien la mayor parte de la carne se había desprendido de los huesos, pudieron reconocer los uniformes como pertenecientes a los oficiales del ejército polaco.
Tras comprobar que ningún escuadrón de la muerte nazi había estado detrás de la matanza, llegaron a la conclusión de que los soviéticos eran los autores de este terrible asesinato en masa, ocurrido durante la ocupación del país en 1940. Cuando esta noticia llegó a oídos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda alemán, vio el potencial que tenía para aumentar la tensión entre los países aliados. Además, serviría para denunciar los crímenes del bolchevismo y, por ende, de Estados Unidos e Inglaterra por ser socios militares de estos. Incluso organizaron un comité de la Cruz Roja formado por países neutrales y beligerantes para que se investiguen las fosas comunes. Llegaron al extremo de invitar a prisioneros de guerra polacos a que vean con sus propios ojos el macabro escenario, para que no quede duda de que los soviéticos habían sido los culpables. Los germanos consiguieron su objetivo. Los rusos inmediatamente negaron la autoría del crimen y denunciaron en cambio que había sido perpetrado por los nazis. Pero al enterarse, Sikorsky demandó que los aliados llamaran a otra investigación por parte de la Cruz Roja para esclarecer la matanza. Stalin se negó y declaró que el hecho de que Alemania también haya organizado este análisis era prueba de una conspiración entre ambos países. Las relaciones soviético-polacas no tardaron en deteriorarse luego de que lo ocurrido en Katyn se hubiera hecho público. Churchill, el primer ministro británico, al ser confrontado por Sikorsky, únicamente dijo: «Los soviéticos pueden ser muy crueles». La zona de Smolensk, donde se encontraban estas fosas comunes, volvió a manos rusas a mediados de 1943. La NKVD inmediatamente comenzó a encubrir su culpabilidad en la matanza. Eliminaron todas las evidencias posibles, coaccionaron a testigos para que corroboren las declaraciones soviéticas y plantaron falsos documentos. Estos establecían que la matanza había ocurrido en 1941, cuando el área estaba bajo control alemán. Según la investigación que ellos mismos llevaron a cabo, no había dudas de que los nazis eran los responsables. Algo que dio sustento a esta teoría fue un detalle que se mencionó previamente en este video. When a German-made Walter pistol was found there, that became the main argument in support of the claim that it was the Germans that executed the Polish officers. The theory that it was the Nazis that killed them was based on this discovery. El resto de los aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, se encontraban conflictuados entre brindar su apoyo a Polonia o a los soviéticos. La realidad era que tenían muy pocas dudas sobre que Stalin había dado la orden, pero no podían prescindir de su ayuda en ese momento de la guerra. En cambio, el aporte polaco ya no era tan importante. Churchill pudo convencer a Sikorsky de ceder en sus demandas por una nueva pesquisa de la Cruz Roja, y la versión soviética de lo ocurrido fue considerada oficial. Incluso luego de pedir una investigación privada, el primer ministro británico declaró que todo esto es simplemente para determinar los hechos, porque ninguno de nosotros deberíamos decir una palabra al respecto. Cualquier análisis realizado por periodistas independientes o aliados que declaraba al Ejército Rojo como el culpable era censurado por la prensa de estos países. Esta línea siguió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, que en su momento había sido uno de los más importantes detractores de Stalin, ahora se había unido al bloque comunista. Los argumentos de ambos países estaban en sincronía. En una corte militar soviética realizada a comienzos de 1946, 7 soldados alemanes fueron juzgados por la masacre de Katyn. Uno de ellos confesó haber tomado parte en la sepultura de aproximadamente 20.000 polacos en los bosques, pero su testimonio estaba repleto de contradicciones. Años más tarde se retractó de esta declaración, asegurando que había sido obligado bajo tortura a mentir. Los soviéticos intentaron que Alemania sea condenada por la matanza durante los conocidos juicios de Nuremberg. Sin embargo, los documentos nazis y los testimonios no respaldaron el relato soviético, y se dictaminó que el juicio de Nuremberg no examinaría lo ocurrido en Katyn.
Pero pocos años después, la inocencia de la Unión Soviética dejó de ser conveniente para los poderes occidentales. Con el comienzo de la Guerra Fría y el creciente conflicto entre los intereses capitalistas y comunistas, los estadounidenses realizaron otra investigación. Esta vez, los resultados indicaron que indudablemente las tropas de Stalin habían sido las culpables de la matanza de polacos en Katyn y sus alrededores. Pero ahora era Polonia misma la que negaba la responsabilidad rusa por las autoridades prosoviéticas de su gobierno. No solo eso, sino que censuró cualquier mención del asesinato masivo en radio, televisión o periódicos. Si un ciudadano se atrevía a hablar del crimen, corría el riesgo de ser arrestado. Aún así, varios polacos desafiaban esta represión, y cada 2 de noviembre, en el Día de Todos los Santos, se realizaban conmemoraciones que la policía rápidamente desmantelaba. Recién a fines de la década de 1980, cuando se veía que el comunismo soviético estaba pronto a caer, la verdad de lo sucedido comenzó a asomar. La presión internacional ante los gobiernos polacos y rusos fue demasiado fuerte, y Mikhail Gorbachov, por aquel entonces secretario general de la URSS, confesó la culpabilidad de la NKVD. El 13 de abril de 1990, el gobierno soviético declaró su profundo arrepentimiento por lo sucedido, y la fecha pasó a ser conocida como el Día de la Memoria de Katyn. Esta brutal masacre no debe ser olvidada no solo por lo atroz del hecho, sino porque es una muestra de cómo los países manejan la historia para servir a sus propios fines. La Unión Soviética de Stalin ocultó por décadas su culpabilidad, llegando a destruir evidencias y a censurar a los medios. Los nazis utilizaron el crimen para justificar su agenda antibolchevique, mientras ellos mismos perpetraban en ese momento el asesinato en masa de millones de personas. Estados Unidos e Inglaterra también escondieron la verdad de lo sucedido, ya que querían mantener las buenas relaciones con los rusos. Incluso Polonia, mientras fue gobernado por su partido comunista, traicionó la memoria de sus compatriotas ofuscando las investigaciones que buscaban saber lo que realmente había pasado. Todos, sin excepción, se sirvieron de la ejecución de 22.000 personas para promover su agenda política. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que los soviéticos deberían haber sido juzgados por sus crímenes en Katyn? No olvides dejar tu respuesta en la bandeja de comentarios y suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.